Fue entregada como castigo, tratada como desecho, pero en el corazón de un guerrero apache, descubrió el único refugio que jamás había tenido el respeto. Esta no es una historia de amor perfecta. Es una historia de sobrevivencia, de ternura y de renacimiento. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? ¿Alguna vez sentiste que alguien te salvó solo con quedarse a tu lado? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia también merece ser contada. No recordaba el momento exacto en que la arrancaron de su mundo. Solo el sonido de las botas pesadas sobre piedra seca y el viento cruel que cortaba el silencio, como si el mismo desierto hubiese dejado de respirar. El cuerpo de Eloía, frágil como rama quebrada, yacía en una carreta sucia, amarrada de manos, los labios secos, los ojos perdidos. No lloraba, ni siquiera pensaba. Había cruzado ese umbral donde ya no se desea ni siquiera sentir. La llevaron lejos, muy lejos, hacia un territorio que no conocía. Un lugar donde el sol parecía quemar más fuerte y el aire estaba impregnado de arena y juicio. Al despertar, lo único que pudo ver fueron cielos inmensos y extraños, murmurando nombres que no comprendía. Había sido entregada como un bulto indeseado, arrojada al centro de la aldea apache de Tsaquim, en lo que ahora llaman el norte de Arizona. Es la hija del gobernador Monteluna, susurraban algunos, mientras otros ni siquiera se atrevieron a mirarla. Su rostro pálido, marcado por la fiebre y el abandono, contrastaba con la tierra rojiza y viva del lugar. Los niños se escondían tras las faldas de sus madres. Las mujeres la observaban con una mezcla de pena y desconfianza. Los hombres callaban, rígidos, como si su sola presencia fuera una ofensa. No había explicación. Nadie habló. Nadie la tocó. Solo la dejaron allí, en medio del polvo, temblando. Sus piernas apenas la sostenían. El sol caía sobre su piel quemada como si quisiera borrar su historia anterior. Lo único que escuchó, clara como una sentencia, fue una palabra en una lengua que no conocía oferenda. ¿Por qué? ¿Por qué su propio padre la había entregado así? ¿Qué crimen había cometido para merecer esa humillación? Pero esas preguntas ya no encontraban voz en su garganta. Era como si hasta su alma hubiese huido. Esa noche, la empujaron dentro de una tienda de pieles. No había fuego, ni cama, ni agua. Solo oscuridad y el silencio. Hasta que los pasos se acercaron. No eran violentos, eran pesados, serenos. Él no entró. Solo dejó algo en la entrada, un pedazo de pan de maíz. Y se fue. Ella no lo tocó. Su estómago gritaba, pero su dignidad aún más. No quería nada de ese lugar. No quería existir allí. Y sin embargo, estaba viva. Al amanecer, el pan seguía intacto junto a la manta raída que cubría su cuerpo. Eloía no había dormido. Apenas había cerrado los ojos. La noche en Tsaquim era de un silencio que pesaba, tan profundo que cada crujido de ramas sonaba como una sentencia. Cuando salió, los ojos de la aldea la observaron como si fuese una sombra maldita. Los niños se apartaban. Las mujeres la evitaban. Los hombres la miraban con sospecha, como si su sola presencia pudiera traer muerte o desastre. Un niño lloró al verla. La madre lo tomó con fuerza, murmurando algo en la lengua apache, mientras señalaba a Eloía como si fuera una advertencia viva. Maldita, alcanzó a entender. No sabía si lo era, pero se sentía así una maldición arrastrada hasta este lugar por manos que se decían padres.
Y entonces, él apareció. Por segunda vez. Tacoma. Alto, de cabellos largos como la sombra del desierto, con los ojos tan firmes que parecía tallado en piedra. Pasó frente a su tienda sin decir nada, pero dejó otro pequeño presente, una raíz cocida, envuelta en hojas verdes, y una flor del desierto. Nunca miraba atrás, solo dejaba y se marchaba, y cada día lo repetía. Pan de maíz, pescado fresco, fruta seca, agua limpia. Pero Eloía no tocaba nada. Su cuerpo pedía alimento, pero su alma se negaba. Comer sería aceptar que estaba viva, y ella no quería estar viva. Se dejó marchitar como hoja al sol, esperando que la tierra se la tragara, que el olvido hiciera su trabajo. A veces lo veía de lejos, sentado cerca del fuego central, con el rostro hacia el cielo. A veces lo escuchaba cantar, en una lengua que no comprendía, pero que atravesaba su piel como si cada nota estuviera hecha para ella. Era una melodía triste, suave, como si pidiera perdón a algo más grande que ambos. Entonces comprendió: él no era su carcelero, era otro prisionero. Alguien que también había sido condenado. Alguien que no hablaba porque el silencio era lo único que le quedaba. Y en ese espejo mudo, Eloía comenzó a verse reflejada, pero aún no se acercó. No podía. El odio era una armadura difícil de quitar. La tercera noche, su cuerpo cedió. Al intentar salir de la tienda, sus piernas flaquearon. El mundo giró. El calor le quemaba por dentro. Cayó. No vio quién la recogió. No oyó la voz que la llamó por su nombre. Solo despertó con hojas tibias sobre el pecho y una canción sonando cerca, casi como un susurro. Y supo que era él. El calor del desierto parecía hervir en su piel cuando abrió los ojos. No estaba en la tienda. El aire era diferente. Más frío, más limpio. La brisa soplaba con respeto y las sombras de las montañas cubrían el lugar como un manto protector. Estaba acostada sobre un lecho de hojas tibias, con mantas húmedas envolviéndola. A su lado, él, Tacoma, arrodillado, los ojos cerrados, murmuraba algo con voz baja, casi como una plegaria. Su rostro estaba tenso, pero sereno, como si hablara con los dioses del desierto pidiendo perdón por ella, o tal vez rogando por otra oportunidad. El silencio entre ambos no era incómodo, era sagrado. Eloía trató de moverse, pero apenas podía levantar los brazos. La fiebre aún la quemaba. Entonces, con un esfuerzo que pareció desgarrarle la garganta, susurró. ¿Por qué Tacoma abrió los ojos y la miró? Su rostro no tenía ni pena ni compasión, solo verdad. Respondió con una calma que perforó el alma de Eloía, porque aún no has terminado. No hubo más palabras, solo una cuenca de agua que él acercó a sus labios. Y por primera vez, ella bebió. Con miedo, con culpa, pero también con una sed que iba más allá de lo físico. Era una sed de vida. Tacoma no se movió hasta que ella terminó. Luego, con brazos fuertes, la cargó de nuevo. El camino de regreso fue silencioso, pero no vacío. El cuerpo de Eloía descansaba contra el pecho desnudo de él, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Durante el trayecto, su mente comenzó a quebrarse.
Las barreras que había construido se derrumbaban una a una. Caleb. El nombre volvió como una herida abierta. La traición, la entrega, el desprecio. Todo se arremolinó en su pecho como una tormenta. Caleb gritó, temblando. Su cuerpo se retorcía, sudaba, gemía. Era como si su alma intentara salir por la garganta. Tacoma la sostuvo más fuerte, sin miedo, sin repulsión. Como si supiera que ella necesitaba romperse para poder sanar. No dijo nada. No pidió que se calmara. Solo la sostuvo, como se sostiene algo sagrado. Y cuando por fin se quedó dormida entre sus brazos, Tacoma la llevó de nuevo a la montaña, no para esconderla, sino para protegerla. La cubrió con cuidado, acomodó las mantas y se sentó cerca, sin apartar la vista. Esa noche no hubo estrellas, pero dentro de Eloía algo comenzó a encenderse. No era esperanza aún, pero ya no era solo oscuridad. El amanecer fue lento esa vez. Eloía despertó con la piel aún húmeda, pero la fiebre había bajado. Frente a ella, Tacoma estaba de espaldas, mirando el horizonte como si buscara respuestas en el color del cielo. Ella se sentó con dificultad, los músculos rígidos, pero su alma más ligera. ¿Por qué me ayudas?, preguntó con voz temblorosa. Él apenas giró el rostro. Sus ojos, color tierra, no tenían lástima ni rabia, solo reconocimiento. Porque cuando te miré, vi mi propio dolor. El silencio volvió a cubrirlo todo, pero ya no dolía. Eloía sintió un estremecimiento. Por primera vez, no se sintió sucia, ni rota. Él no la veía como prisionera ni como carga. La veía como igual. Con los días, comenzaron a hablar más. No mucho, solo lo justo. En una de esas noches tibias, él le habló de su madre. Era blanca, dijo mirando el fuego. Huyó de la ciudad para estar con mi padre. Nunca la perdonaron, ni allá, ni aquí. Eloía lo miró sorprendida. Por primera vez, entendía por qué Tacoma parecía pertenecer a dos mundos, pero no encajaba en ninguno. Dicen que soy un error que respira, continuó. Nunca tuve lugar, ni en la sangre ni en la tierra. Ella tragó saliva. Las palabras se le atoraban. Finalmente preguntó, ¿y por qué no te fuiste? Él giró lentamente hacia ella. Porque el desierto me conoce, y yo conozco dónde duelen sus piedras. Una lágrima descendió por la mejilla de Eloía. No la ocultó. Él tampoco desvió la mirada. Esa noche no se dijeron más palabras, pero cuando ella tomó su mano, no la soltó. Días después, cuando el calor del verano cubría la aldea como un sudario, Eloía caminó hasta su tienda. No habló, no pidió, solo esperó. Tacoma estaba allí, despierto, como si la hubiese sentido venir desde lejos. Entró. No había prisa en sus movimientos. No había miedo. Sus cuerpos se buscaron como dos ríos que finalmente se encuentran. Cada caricia era un perdón. Cada beso, un reconocimiento de las heridas compartidas. Cuando se unieron, no fue solo piel, fue alma. Fue dolor transformado en ternura. Fue renacimiento. Él la sostuvo como si fuese sagrada. Ella lo abrazó como quien por fin encuentra hogar. Y en medio de aquel calor sofocante, Eloía no sintió quemarse. Sintió vivir. Y por primera vez, cerró los ojos con paz.
La brisa había cambiado. El aire, antes tibio y lleno de canciones suaves, ahora traía un sabor metálico, un presentimiento. Y entonces llegó el jinete. Un hombre vestido de cuero, con las botas manchadas de polvo de ciudad y un emblema brillante en el hombro, el símbolo del gobernador Monteluna. Su padre. Eloía sintió que el mundo se congelaba. Sus piernas, ahora fuertes tras semanas de cuidado, flaquearon de nuevo. El mensajero entregó una carta sellada al anciano Chaska. Tacoma estaba a su lado. Nadie dijo nada mientras el anciano leía, pero ella ya sabía. Eloía llamó Chaska con voz grave. Tu padre exige que regreses a la ciudad. De inmediato, un silencio cortó la plaza. ¿Por qué?, preguntó. La voz no temblaba, pero sí su alma. Te vio en un retrato, respondió el anciano. Dice que estás viva, que estás hermosa. Un amigo suyo quiere casarse contigo. Es una alianza política. La palabra hermosa la hizo vomitar por dentro. Después de todo, no era amor, era apariencia, era utilidad. Otra vez. Tacoma bajó la mirada. Eloía lo observó, buscando una chispa de rebelión, una palabra, algo, pero no dijo nada. No voy a regresar, dijo ella, firme. No depende de ti, interrumpió el mensajero. Eres propiedad de tu padre. Y ahora, promesa de alianza. Entonces Tacoma levantó el rostro. Y por primera vez, Eloía vio en él algo peligroso. Sus ojos ardían. Su voz, al hablar, fue como cuchillo. Ella no es propiedad de nadie. El mensajero llevó la mano al arma. Los guerreros se acercaron. La tensión era un hilo a punto de romperse. Pero Chaska intervino. No se resuelve la sangre con más sangre. Tacoma llevó a Eloía a su tienda. Ella se dejó caer al suelo, derrotada. Quieren encerrarme otra vez, susurró. Tú me curaste, me enseñaste a respirar. Él no respondió. Su silencio dolió más que un grito. Di algo, pidió ella. Lo que sea. Tacoma la miró. En sus ojos había tormenta. Si lucho por ti, la aldea se vuelve contra mí. Pero si no lucho, muere mi corazón. Ella lloró. No como mujer adulta, sino como niña abandonada. Y por primera vez, él no supo qué hacer. Porque ahora la elección dolía para los dos. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, espeso. El viento, antes cálido, ahora traía consigo un murmullo inquietante, como si el desierto supiera lo que estaba por ocurrir. La aldea no hablaba, pero todos sabían. Eloía sería llevada. Otra vez, como al inicio, como siempre. Los ancianos estaban divididos. Algunos defendían el acuerdo con el gobernador, temerosos de romper el tratado que mantenía la paz. Otros, más sabios o más valientes, veían en ella algo distinto, una semilla que había brotado donde solo había polvo. Pero las palabras escritas pesaban más que la transformación vivida. Y cuando los hombres de la ciudad llegaron con armas, órdenes y la frialdad burocrática de quienes nunca habían conocido el dolor, nadie pudo oponerse, ni siquiera Tacoma. Ella no lloró cuando le ataron las manos. No gritó cuando la empujaron contra el caballo. Solo bajó la cabeza,
como quien ha sido enterrado en vida. Pero algo dentro de ella ardía. No era resignación, era furia, era dignidad. Tacoma apareció en el centro de la aldea, los puños cerrados, el rostro de piedra, los ojos rojos. Se acercó a uno de los soldados. «No la toques», dijo. La voz no tembló, pero era tarde. Ya la habían lanzado sobre el lomo del animal, como una carga cualquiera, mientras el sol empezaba a castigar su piel, como aquel primer día. Eloía giró el rostro, y lo vio. Tacoma, de rodillas, con las manos hundidas en la arena, como si hubiese arrancado su propio corazón y lo hubiese ofrecido al suelo. Ella no gritó, no suplicó, solo esperó. Esa noche, mientras todos dormían, Eloía decidió morir libre. Con las muñecas aún heridas, logró soltar las cuerdas con una piedra afilada que había escondido bajo la manta. Sus pies descalzos pisaron el suelo como si pertenecieran a él. El cielo no tenía luna, solo estrellas que la guiaban como faroles antiguos. No llevaba agua, ni comida, ni mapa. Solo un deseo ardiente de no volver a ser propiedad de nadie. Caminó durante horas, días. Atravesó espinas que desgarraron su vestido. Los insectos picaron su piel hasta hacerla sangrar. Sus labios se resquebrajaron. Su garganta ardía. El cuerpo temblaba. Pero sus piernas, aunque débiles, no se detenían, porque su alma recordaba el camino. El sol se convirtió en enemigo, la noche en prueba, y en el segundo día, su cuerpo colapsó. Cayó sobre la tierra caliente, los brazos extendidos, los ojos vacíos. La vida se le escapaba en suspiros irregulares, y justo entonces lo sintió. Unos brazos, fuertes, cálidos, conocidos. Tacoma. La había encontrado. No porque supiera hacia dónde iba, sino porque su dolor hablaba más fuerte que el viento. Porque cuando alguien te ha tocado el alma, sabe cómo encontrarte, incluso entre 1000 silencios. La cargó en sus brazos sin decir una palabra. Sus pasos eran firmes, sus ojos mojados, no por rabia, por alivio, porque ella estaba viva. Porque había vuelto. Cuando llegaron a la aldea, nadie dijo nada. Los ojos se abrieron, las bocas se cerraron. Chaska, el anciano, la vio desde lejos y rompió en llanto. Ella volvió por nosotros, murmuró, y no supimos verla. Ese día, una nueva tienda fue levantada, no de castigo, sino de unión, de renacimiento. Y en esa tierra que antes la había recibido como una maldición, ahora la abrazaba como bendición. La nueva tienda no era como las otras, no era una prisión, ni un símbolo de vergüenza. Era un espacio de renacimiento, construido con las manos de los propios aldeanos, con ramas fuertes y mantas suaves, decorada con flores secas y cintas de color tierra. Allí, por fin, Eloía dejó de ser un error. Por fin fue vista, en tu cuerpo, debilitado por la travesía. Comenzó a sanar poco a poco. Tacoma permanecía a su lado, como siempre, en silencio, pero presente. Tú hablaban mucho, ya no solo hacía falta. Cada gesto, cada mirada, cada respiración compartida era suficiente. Los días pasaron. El desierto cambió. Las lluvias, escasas pero precisas, comenzaron a caer.
Pequeñas flores brotaron entre las piedras agrietadas. Y con ellas, algo floreció también en Eloía. Su piel recuperó color. Sus manos, antes temblorosas, ahora tejían. Sus ojos brillaban, no de nostalgia, sino de vida. Las mujeres de la aldea, al principio tímidas, comenzaron a acercarse. Una de ellas le mostró cómo coser los bordes de una manta. Otra le enseñó a moler el maíz con ritmo y paciencia. Al principio, no hablaban mucho, pero ya no evitaban su mirada. Un día, una niña pequeña le entregó un collar de semillas rojas. No dijo nada. Solo lo puso en su mano y salió corriendo. Eloía se quedó mirándolo largo rato. Era simple, pero perfecto. Era un abrazo en forma de regalo. Las niñas la invitaban a recoger flores. Los niños ya no lloraban al verla. Reían, jugaban a su alrededor. Las mujeres la incluían en sus círculos, no como símbolo, sino como hermana. Y ella respondía con gratitud, con manos abiertas y corazón dispuesto. Tacoma seguía igual, silencioso, firme, observador, pero su mirada ya no era solo de cuidado, era admiración, era ternura, era deseo contenido. Una tarde, al regresar del río, le entregó una piedra pulida, tallada a mano. Representaba una figura femenina, sencilla pero hermosa, con una barriga redondeada. «Eres tú», dijo. Eloía la sostuvo con las dos manos. Sentía que pesaba más que el mundo. «Pero aún estoy rota», susurró. Tacoma negó con la cabeza. «Ahora eres barro fresco. Puedes tomar cualquier forma». Ella sonrió, y en ese momento lo supo. Estaba embarazada. No hizo falta confirmarlo con palabras. Su cuerpo lo decía. Su corazón lo sabía. Tacoma lo entendió solo con mirarla. Los meses pasaron con lentitud serena. La aldea la cuidaba. Las ancianas le preparaban infusiones. Las jóvenes le tejían mantas. Los niños tocaban su vientre con curiosidad. Y cuando llegó el día, el desierto guardó silencio. Tacoma no salió de la tienda. Se sentó afuera, los ojos cerrados, el cuerpo tenso, como si él también estuviera pariendo. Cuando escuchó el primer llanto, soltó el aire como si hubiese estado conteniéndolo desde siempre. Una niña, cabellos dorados como los de su padre, ojos tristes, pero hermosos, como los de su madre. La llamaron Maika, que en Chemehuevi significa respeto. Cuando Eloía la sostuvo por primera vez, lloró, pero no de dolor, ni de miedo. Lloró porque entendió que todo había valido la pena, que su viaje, su caída, su renacimiento, habían dado fruto. Y cuando vio a Maika correr entre las flores del desierto semanas después, libre, descalza, con el sol acariciándole la espalda, supo que no necesitaba nada más. Había muerto una vez, pero había renacido en el amor de un hombre que nunca prometió nada, solo se quedó. El tiempo en el desierto no se mide por relojes, sino por silencios, por estaciones de viento, por las flores que brotan en los lugares menos pensados. Y así, día tras día, Eloía fue tejiendo su nueva existencia, no desde el olvido, sino desde la memoria sanada. Cada mañana, los primeros rayos del sol acariciaban su rostro con dulzura. Ya no eran los látigos del pasado, eran caricias. Se levantaba temprano, lavaba su rostro en el río
y en ese acto cotidiano, casi ritual, se recordaba a sí misma que estaba viva, que pertenecía. Ya no como prisionera, ya no como víctima, sino como mujer, como madre, como compañera. Su hija, crecía fuerte, con la curiosidad de quien nace libre y la calma de quien ha sido esperada con amor. Tenía los ojos grandes, cargados de preguntas, y el cabello claro que brillaba como trigo bajo el sol. Corría entre las tiendas, descalza, con la misma naturalidad que un ave al volar. Los niños la seguían como a una líder diminuta. Las mujeres mayores decían que traía suerte. Tacoma, siempre silencioso, siempre firme, nunca dejó de estar cerca. No hablaba mucho, pero su presencia hablaba por él. Construyó una pequeña pérgola frente a la tienda, donde por las tardes se sentaban los tres, mirando el fuego, contando historias con las manos, con las miradas, con el cuerpo relajado de quien ya no espera golpes del mundo. No hablaban de futuro, no planeaban bodas ni promesas eternas. Lo suyo era más profundo. Era certeza sin palabras. Era respeto en forma de rutina. Era amor sin adornos. La aldea, que una vez la rechazó, ahora la reconocía. Algunos la saludaban con sonrisas tímidas. Otros, con palabras breves, pero sinceras. Las mujeres le enseñaban nuevas técnicas de bordado. Los hombres dejaban frutas cerca de su tienda. Y los niños la rodeaban cada vez que se sentaba en el suelo, pidiéndole cuentos, canciones, abrazos. Una mañana, Chaska, el anciano sabio, se acercó con paso lento y mirada clara. Se sentó frente a ella sin pedir permiso, como si fuera su abuelo, como si el tiempo les hubiese dado la confianza que las palabras nunca tuvieron. Te vi llegar como un cadáver, dijo. Hoy veo a una mujer completa. Eres raíz en esta tierra. Eloía no supo qué decir. Solo le sonrió, y en esa sonrisa había más verdad que en 1000 discursos. Aquella tarde, mientras lavaba mantas junto al río, vio su reflejo en el agua. Ya no se reconocía como la hija del gobernador, ni como la mujer entregada, ni como la figura rota por la traición. Se veía como Eloía, solo Eloía, y eso era todo lo que necesitaba ser. Tocó su rostro con las manos mojadas y dejó que el agua cayera como bendición. Recordó su llegada, el dolor, los días de hambre, las noches de fiebre, el primer pan que no comió, el primer canto que la quebró, el primer toque que no dolió. Recordó a Caleb, sí, pero su nombre ya no quemaba. Era solo parte de un capítulo cerrado, porque la herida no desaparece, pero deja de sangrar. Cuando regresó a la tienda, Tacoma estaba tallando madera. Su hija dormía cerca, envuelta en una manta que ella misma había cosido. Se sentó frente a él, lo miró. No dijo nada, y él, sin levantar la vista, sonrió apenas. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó ella. El día que el viento huele a flor nueva, respondió él. Y eso bastó. Más tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas y el cielo se teñía de rojo antiguo, caminaron juntos hasta el borde del desierto. Allí, Eloía tomó la mano de Tacoma. Maika iba delante, recogiendo piedritas, hablando con pájaros invisibles. Pensé que nunca sería feliz, murmuró ella. No lo eres, dijo él. Suave. Eres paz. Es distinto. Eloía cerró los ojos. Sintió el calor de la tierra bajo sus pies, el viento limpio en el rostro,
el pulso firme de Tacoma en su palma. Y en ese momento lo supo. No necesitaba regresar a la ciudad. No debía recuperar su nombre antiguo, ni vengarse, ni justificarse. Lo que había perdido ya no importaba. Lo que había ganado no podía ser arrebatado, porque el desierto no olvida, pero también sabe cuidar lo que sobrevive. Y ella había sobrevivido. La historia de Eloía y Tacoma no es solo una narración conmovedora sobre amor improbable. Es un espejo que nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a quienes han sido descartados, malinterpretados o rotos por la vida. Eloía fue entregada como si no valiera nada, y sin embargo, dentro de ella seguía latiendo una dignidad que ni el hambre ni la humillación pudieron extinguir. Tacoma, un hombre marcado por su origen y su compasión, entendió algo que muchos ignoran: que el dolor compartido puede ser el lenguaje más profundo entre dos almas. Este relato nos enseña que la verdadera sanación no siempre viene del perdón de otros, sino del respeto hacia uno mismo. Que la compasión silenciosa tiene más poder que 1000 discursos, y que amar no es salvar, sino acompañar con paciencia y presencia. También nos recuerda que el valor de una persona no depende de su pasado, ni de su apellido, ni de las etiquetas que le impongan, sino de la capacidad de renacer, incluso después de haber sido enterrada viva por el juicio ajeno. En un mundo que corre sin mirar atrás, esta historia nos dice: detente, mira, escucha, porque todos, en algún momento, necesitamos ser vistos para poder empezar de nuevo.